Os damos la bienvenida a este nuevo webinar. Ya va a ser el último que hacemos este 2025 y hemos querido hablar de la osteoporosis, una enfermedad silente que puede llegar a ser muy discapacitante y que además es una de las enfermedades reumáticas más prevalentes. Se estima que en España afecta a más de 3 millones de personas, lo que puede suponer casi o más de 300.000 fracturas al año en nuestro país por fragilidad debido a la osteoporosis. Y si hablamos a nivel mundial, en los países desarrollados, más de 500 millones de personas sufren esta patología. A pesar de todo esto, sigue siendo una enfermedad de la que no se habla mucho, que es bastante desconocida y que, bueno, como decimos, es muy preocupante porque no da síntomas, no prestamos a veces la atención suficiente, quizá por esa falta de información. Y además, a pesar de que su prevalencia es muy alta, esta puede verse incrementada en los próximos años, precisamente porque también es una patología que está asociada al envejecimiento, aunque no tiene por qué afectar únicamente a personas mayores, tal y como vamos a ver a lo largo de este webinar. Quiero agradecer desde ya a las asociaciones de pacientes que se han unido y que nos han ayudado a hacer posible este webinar, a ECOS, a FOEMO y a Reumas. Veréis sus logos por aquí. Y bueno, quiero presentaros a las personas que me van a acompañar durante este ratito esta tarde y con las que vamos a poder hablar de la osteoporosis y resolver un montón de dudas que ya nos han llegado y otras que nos podéis hacer llegar a través del chat de preguntas y respuestas. Las podéis ir escribiendo ahí y bueno, pues yo se las iré formulando a ellas. Sí que es muy importante que recordéis que este webinar no sustituye a una consulta médica, con lo cual pues no podemos atender consultas que sean demasiado particulares. Os pedimos que por favor pues las preguntas sean lo más generalistas posible porque además, bueno, pues nos faltaría historia clínica y hay cosas en las que no podemos pues ni dar una opinión médica ni dar ningún tipo de diagnóstico en ese sentido como si fuera una consulta. El webinar va a ser grabado y lo vamos a poder ver de nuevo en el perfil de YouTube de la Sociedad Española de Reumatología. Y nada más, os voy a presentar a quienes me acompañan esta tarde. La doctora Sara García Carazo, ella es reumatóloga, es además vicepresidenta de la Fundación Hispana de Osteoporosis y Enfermedad Metabólica Ósea, de FOEMO, y ejerce de reumatóloga en el Hospital Universitario La Paz de Madrid. ¿Qué tal, Sara? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias también a los que se han conectado para compartir este ratito con nosotros para hablar un poquito de la osteoporosis y conocer un poquito más del tema. Yo creo ya, para los que no saben, que la osteoporosis es una patología del esqueleto caracterizada por una disminución de la resistencia ósea, disminución, el concepto de resistencia que incluye tanto factores relacionados con la densidad mineral ósea como con la calidad del tejido óseo. Esta disminución de la resistencia ósea al final se traduce por un aumento en el riesgo de fracturas por fragilidad. Es muy importante destacar que la osteoporosis es una patología silente. Los pacientes normalmente están asintomáticos hasta que tienen una primera fractura o una fractura por fragilidad y este es su principal riesgo. Las fracturas por fragilidad. Fracturas que se producen normalmente tras un traumatismo de alto impacto, de alto no, perdón, de bajo, todo lo contrario, de bajo impacto, incluso ante esfuerzos mínimos, como puede suponer cargar un pequeño peso o un simple acceso de tos. Tras estas fracturas, sí, entonces aparece dolor, discapacidad, pérdida de autonomía e incluso un aumento de la mortalidad, sobre todo y especialmente tras una fractura de cadera. Por ello, el diagnóstico y tratamiento precoz son fundamentales. Las causas de la osteoporosis son múltiples. Si bien Sara, un es momento, antes de que sigas con las causas, que yo he presentado a Sara y como veis ha entrado verdad, contándonos de todo, voy a presentar también a, ay, a nuestras disculpad. dos compañeras de hoy, que son dos eslabones también fundamentales, ¿no? Contamos con enfermería, que es un pilar fundamental a la hora de tratar patologías como la osteoporosis, y hoy en este caso le va a dar voz a Ana Belén Gil. Ella es enfermera del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza. Ana, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias por contar conmigo para esta sesión y gracias a todos los que habéis, pues eso, hecho el esfuerzo de conectar esta tarde desde casa.
Nada, un placer que nos des voz a la enfermería, que además Ana pues pertenece, Ana Belén, perdón, porque a veces te corto el nombre, como yo me llamo Vale. Ana, te llamaré de Así las nos dos formas. diferencias. Y bueno, pues como decía, Ana Belén también pertenece al grupo de trabajo de enfermería de la SER, que son muy activas, ¿no? Y que están muy proactivas a participar en actividades con pacientes, porque ellas, bueno, pues llevan mucho el cuidado del día a día de los pacientes, algo que es muy importante y que también desde las asociaciones hacen. Y para dar voz a estos pacientes, pues tenemos a Luz Álvarez, que ella es representante de la asociación Reumas y es paciente con osteoporosis, así que nos va a dar muy generosamente su versión, ¿no? Y su opinión en primera persona y como protagonista absoluta, ¿no? De una patología como es la osteoporosis. Luz, muchas gracias. Hola, gracias a vosotros y a ver si podemos ayudar entre todos un poquito. Sí, seguro que sí. Y ahora ya sí, Sara, te voy a dejar. Nos has introducido, ¿no? Qué es la osteoporosis, ¿no? Y cuáles son las circunstancias y qué hace que pueda ser pues tan peligrosa, ¿no? Y nos ibas a contar las causas, que ahí yo te he interrumpido. Así que si te parece, pues te dejo seguir para que nos sigas contando un poco pues en qué consiste esta patología y qué es lo que la produce, ¿no? ¿Cuáles son esas causas? Ya, muchas gracias, Ana. Es que hablo de osteoporosis ya y me emociono y no paro. Bueno, después de la pequeña introducción, simplemente terminar la introducción con las causas más generales de la osteoporosis, que como sabes son múltiples. Es verdad que en la osteoporosis primaria, lo más frecuente en la osteoporosis primaria posmenopáusica es el déficit estrogénico tras la menopausia, al que se suma el propio envejecimiento, y además no solo existe esta causa, sino que también existen formas secundarias, formas que están asociadas a enfermedades inflamatorias crónicas, a patologías nutricionales, a patologías renales, a patologías endocrinas, no solo el hiperparatiroidismo, sino también como por ejemplo la diabetes, sobre todo el tipo 1, el diabetes tipo 1, y también el uso de fármacos osteopenizantes. Clásico y conocido, aunque no siempre diagnosticado ni visto, es el tema de los glucocorticoides, pero también y cada vez más en auge el tema de la terapia hormonal en el cáncer, tanto en el cáncer de próstata como en el cáncer de mama. Sí, 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 adelante, bueno, Ana. yo os iba a decir, ¿no? Ya hablaba al principio que es una enfermedad silente, ¿no? Que no produce dolor y que entonces pues esto la hace peligrosa porque a lo mejor no detectamos que estamos sufriendo osteoporosis o que tenemos esa debilidad en los huesos. ¿Existe un perfil de paciente? ¿Cómo suele debutar esta patología? Y no sé si está por todos estos temas de avances, ¿no? Que nos hablabas de terapia hormonal, etcétera, está cambiando un poquito la tendencia y ese perfil de paciente que antes pues osteoporosis nos suena todo a cuando un abuelito se rompe la cadera y no se sabe qué fue antes, ¿no? Si que tenía esa osteoporosis se cayó y se rompió la cadera o que la cadera se rompió y por eso se cayó, ¿no? Entonces, ¿cómo es este perfil de paciente y cómo suele debutar la enfermedad o cómo puede debutar? Sí, gracias, Ana. Pues realmente en la fractura de cadera debuta muchas veces así, pero debería ser el último a lo que nos llegamos, debería ser la última fractura a lo que siempre queremos prevenir, porque es la fractura paradigma de la osteoporosis. Muy bien, realmente el perfil más habitual de la osteoporosis sigue siendo el de esa mujer posmenopáusica, aunque es verdad y no hay que olvidar que la osteoporosis también afecta a los varones, sobre todo a varones mayores que normalmente pasan infradiagnosticados y muchas veces tienen también peor pronóstico tras algún tipo de fracturas. Sí que es verdad que en los últimos años estamos observando un aumento de casos de osteoporosis en personas más jóvenes, osteoporosis ya muchas veces establecida con fracturas por fragilidad, pero yo creo que no es que la enfermedad haya cambiado, sino que hoy en Ujú. día sabemos identificar mejor los factores de riesgo. Creo que existe una mayor concienciación sobre el efecto de ciertos tipos de tratamientos y de ciertos tipos de enfermedades sobre la salud ósea que, pues tenemos una alerta y sabemos identificar más este tipo de pacientes, sin olvidarnos eso claro también de la osteoporosis idiopática, pero bueno, Ujú. esta es Sara, en este sentido, el diagnóstico, con todo este conocimiento y estos avances que ha habido en los últimos años, ¿el diagnóstico está siendo más precoz? ¿Cómo se diagnostica esta afectación? ¿Tenéis algún tipo de parámetros predictivos, ¿no? Tú decías, sabemos los factores de riesgo y de alguna manera los podemos controlar. ¿Cómo se diagnostica y cuál es el riesgo de que ese diagnóstico llegue tarde? O sea, a lo mejor sin encontrarnos con la fractura, ¿no? Que sería como el riesgo que todos tenemos en la cabeza y que nos parece a priori lo más grave que pudiera suceder.
Bueno, pues la técnica de elección hoy en día para el diagnóstico de la osteoporosis sigue siendo la densitometría ósea. Es verdad que un T-score menor o igual a -2,5 a nivel del cuello femoral, de cadera total o de columna lumbar es diagnóstico de osteoporosis densitométrica. Pero si bien esta prueba tiene una alta especificidad, también tiene una muy baja sensibilidad. Hay que tener en cuenta que existen series donde más de un 50% de los pacientes tienen una fractura por fragilidad, incluso con un T-score mayor de -2,5. Por eso, el diagnóstico de la osteoporosis no se basa únicamente en la densitometría. También hablamos de Ujú, osteoporosis precisamente en las fracturas de cadera por fragilidad que hemos mencionado antes, independientemente de lo que nos diga la densitometría, o en la presencia de una fractura vertebral con una densitometría que tiene un T-score de -1. ujú, Existen otras técnicas como el TBS, el Trabecular Bone Score, que nos ayuda a valorar la degradación de la microarquitectura trabecular. Realmente no es que diagnostique de osteoporosis, pero sí nos puede ayudar a identificar los pacientes que tienen un alto riesgo de fractura, sobre todo en ese tipo de osteoporosis secundaria como puede ser pues, la corticoidea. ujú. Y cuando creo que me has dicho de herramientas, ¿verdad? De herramientas Sí, si predictivas. tenéis algún tipo de herramienta predictiva, ¿no? que podáis utilizar en la consulta. Yo creo que de herramienta, cuando me preguntas eso, te refieres a herramientas de cálculo de riesgo de fractura, Ujú. herramientas para calcularlo. Por Existen varias. ejemplo, sí. Existen varias, es verdad que la más extendida en la práctica clínica es el índice FLAX. El índice FLAX te va a estimar el riesgo de fractura, un riesgo absoluto de fractura a los 10 años. Incluye o valora parámetros clínicos con y sin densitometría. Y sí que nos ayuda a identificar pacientes de riesgo y a tomar decisiones terapéuticas. Pero también tiene limitaciones, ya que Ujú, puede llegar a infraestimar un poco el riesgo de fractura osteoporótica mayor. Desde luego, lo más importante, sin duda, es valorar de forma individual al paciente, valorar su riesgo de fractura, no dependiendo únicamente de la densitometría, sino teniendo y tomando además pues todas las características clínicas, factores de riesgo clínico y otros antecedentes. ujú. Ana Me Belén, preguntabas, sí, perdón, perdón. no sé si me preguntabas por si tenía consecuencia el retraso diagnóstico. Sí, o sea, ¿qué consecuencias puede tener? Entiendo que sí que las tiene, ¿no? Pero más allá que a lo mejor de la fractura, que es lo que se nos ocurre a todos, pues que pueda tener consecuencias en la debilidad del hueso o en otro tipo de cosas que al final afecta al cuerpo y que no tengamos tanto en la cabeza. Pues la verdad es que sí que tiene consecuencias importantes. Realmente están todas relacionadas o casi todas relacionadas con la fractura. Si tienes Ujú, una fractura, puedes tener una siguiente fractura, con lo que aumenta el dolor, aumenta la discapacidad, aumenta la mortalidad y disminuye la calidad de vida, que yo creo que son consecuencias muy importantes de cara al paciente. Y a pesar de toda la concienciación que hemos dicho que ha aumentado existente, hay que reconocer que seguimos fallando tanto en la prevención primaria como en la prevención secundaria de la fractura. Sabemos que ujú, una fractura por fragilidad es un factor de riesgo clave para presentar nuevas fracturas, sobre todo en los 12-24 meses siguientes, periodo que conocemos como riesgo inminente de fractura y que supone una ventana de opción terapéutica, una ventana de tratamiento en ese momento en el que debemos aprovechar para disminuir ese riesgo de fractura. Pues ujú. aún así, a día de hoy, el porcentaje de pacientes que tienen una fractura y que no inicia tratamiento antiosteoporótico después de esa fractura por fragilidad es demasiado elevado para donde nos movemos. Ujú. Ana Belén, al principio cuando yo te presentaba decía que enfermería jugáis un rol fundamental porque además tenéis un papel cuidador y de hacer mucha prevención y promoción en salud, mucha educación, ¿no? para los pacientes, para que aprendan a convivir con las patologías que tienen, sobre todo cuando son crónicas, ¿no? Y eso va a condicionar pues, su vida a lo largo de todos los años. Además, en este sentido, tú, cuando hablamos de osteoporosis, tienes muchísima experiencia porque trabajas en una consulta monográfica que esto es algo que probablemente a quien nos vaya a escuchar le va a dar mucha envidia porque no existe en todos los hospitales, pero ¿qué se hace en la consulta monográfica de osteoporosis poniéndonos en este ideal? Y si pasa por aquí alguien que trabaje en la administración pública, por favor que lo escuche y que lo copie, si no lo tienen en el hospital. Y cuéntanos un poco en qué consiste esa consulta monográfica de osteoporosis, cuál es el papel de enfermería en ella. Bueno, pues efectivamente tenemos bueno, somos, para poneros un poco en contexto, somos en consultas externas del hospital clínico, ahora mismo dos enfermeras, entonces creamos hace 2 años, en conjunto con reumatólogas, efectivamente, una unidad de fracturas, una FLS.
Entonces, visto la cantidad de demanda que teníamos de pacientes y la cantidad de tiempo que estos pacientes esperaban a ser citados, entonces, de los 5 días que tenemos nosotras de consulta, porque venimos de lunes a viernes, actualmente estamos viendo 3 días de osteoporosis. Un día cada una y un día en el que nosotras compartimos horario. Entonces, lo que hacemos es, primero nos llegan las derivaciones de estos pacientes que están fracturados, bien desde urgencias, médico de cabecera, traumatología, la especialidad que sea, y somos nosotras, o sea, nos llega directamente a nuestra consulta, no pasa por citaciones esa primera fractura, para intentar evitar precisamente esa demora. Tampoco citamos antes de las 3 semanas, porque como son pacientes, pues en ese momento frágiles y con dolor, tampoco quieren venir antes. Entonces, así no se demora mucho el poner el tratamiento. Vamos a ver ese paciente en el primer día que viene, vamos a hacer nosotras toda la anamnesis, con lo cual hemos podido duplicar con esto el número, bueno, no duplicar exactamente, pero nos acercamos al número de pacientes que se pueden ver en la consulta del reumatólogo diario, porque al hacer nosotras toda la historia, a la reumatóloga solamente van a pasar a lo que es hacer el tratamiento, porque toda la historia ya la tienen hecha. Vamos a hacer los antecedentes, el tratamiento que están tomando en ese momento, de todo tipo, incluyendo y remarcando pues si hay alguna osteopenia, o sea, algún osteopénico, si hay alguna enfermedad también osteopenizante, si ha tenido o no radioterapia porque va a contraindicar algún tipo de tratamiento osteoporótico, los factores de riesgo de osteoporosis, todos ellos, la menopausia, si ha tenido otras fracturas previas, periféricas o vertebrales, antecedentes de fracturas de cadera de alguno de sus padres, si hay tabaquismo o alcoholismo, o consumo de alcohol, que no tiene por qué ser alcohólico. Vamos a calcular la ingesta de calcio con la calculadora SEIOM, valorar el ejercicio que realiza, si hay lo que he comentado, remarcar enfermedades o tratamientos osteopenizantes, calcular el FRAX y recopilar todas las pruebas complementarias, tanto analíticas como de rayos, como de densitometrías actuales y antiguas, si las hay. Con lo cual, luego además vamos a hacer el seguimiento de enfermería si tiene tratamientos y si le añaden algún tratamiento subcutáneo, vamos a explicar el cómo se lo tiene que administrar o resolver las dudas que el paciente tenga. Con lo cual, yo creo que incorporar una enfermera a una consulta de osteoporosis siempre va a suponer una mejora de la eficiencia, porque disminuimos las esperas, aumentamos la accesibilidad del paciente, porque siempre tenemos menos pacientes citados que lo que tiene un médico y podemos hacer una resolución de dudas, bien presencial o bien telefónica. Luz, hemos hablado de esa accesibilidad del paciente, de que se trata de una enfermedad que no da síntomas. En tu caso, ¿cómo fue llegar hasta ese diagnóstico? ¿Qué te hizo a ti saltar la voz de alarma y llegar al diagnóstico de la osteoporosis? ¿Cómo fue y cómo te lo tomaste? Porque en ti vemos el ejemplo. Tú eres una persona joven. No sé ahora hace cuánto tiempo te diagnosticaron la osteoporosis, haces así con la cabeza, pero sí, se te ve joven. No es el perfil de abuelita de 90 años, no lo es. Entonces, cuéntame un poco cómo ha sido tu experiencia. Bueno, lo primero que a Ana Belén me ha dado una envidia, porque yo eso no lo tengo. Si eso me ha dado una envidia, sería buenísimo, claro, tener eso. Bueno, mira, yo siempre he sido una persona muy enferma, desde siempre. Entonces, bueno, pues muchas infecciones, muchas infecciones. Empezaron a sentarme mal los antibióticos. Un alergólogo me detectó que tenía una inmunodeficiencia, ¿vale? Entonces, Ujú, bueno, he vivido con la inmunodeficiencia toda la vida, tal. Y de repente empiezo nada, me caigo y me fracturo una vértebra. Entonces me hacen una densitometría, ven que tengo un poco de osteopenia y empiezo con los alendrónicos, estos del ácido ese que te tienes que tomar. Pero eso, pues, por lo visto, pues no me estaba haciendo nada. ¿Qué me pasa? Que luego, nada, bajando una escalera, me rompo la tibia trabecular, una fractura trabecular. Pero tampoco me siguen haciendo mucho caso. O sea, pues vale, pues sigue con los alendrónicos, tal, tal. Y me rompo una costilla. Y la última ya fue que me rompí otra vértebra muy, muy salvaje. Y ahí caigo en manos de un reumatólogo un poco más así. Y él me dice, no, tú lo que tienes es una osteoporosis severa y complicada y necesitas un tratamiento fuerte. Y entonces empiezo un tratamiento con teriparatida,
¿vale? Ujú. 2 años he estado echando a diario. Ahora ya he acabado. Y bueno, lo que sucede es que mi inmunodeficiencia me ha destrozado el sistema digestivo. Entre otras, bueno, tengo una colitis linfocítica, tengo una gastritis autoinmune con metaplasia, displasia y todas las plasias habidas por haber. Y por fin conseguí que me derivasen a Gregorio Marañón a que me viese un inmunólogo. Y esta inmunóloga parece ser que me ha comentado que mi problema con la osteoporosis es que yo la gastritis la debo tener hace muchísimo tiempo y eso me ha hecho que no absorba bien en casa. Entonces, que mi osteoporosis debe venir de hace, ¿sabes? Y Sí, bueno, esto es curioso porque es verdad que hay veces que, bueno, nosotros siempre que decimos que las enfermedades reumáticas pueden afectar a los niños, sorprende, ¿no? A la población en general porque en la mente está como que son cosas de adultos y cuando ya decimos que además hay niños que sufren osteoporosis, pues también sorprende mucho, ¿no? Y muchas veces se relaciona pues con niños que a lo mejor han tenido tratamientos oncológicos o, pero bueno, pues quizá en tu caso también tiene que ver con ese sistema inmunitario que decías, ¿no? Que está debilitado y que tiene algún problema de base y que puede hacer que no absorbas el calcio y que tengas osteoporosis. Incluso, bueno, pues ahora se detecta antes, ¿no? La osteoporosis infantil, pero igual hace unos años al final la medicina avanza y afortunadamente pero a veces no podemos volver atrás y el daño ya está hecho. Ha mencionado Luz algunos tratamientos. Sara, ¿qué tratamientos tenemos a día de hoy para la osteoporosis? Y bueno, ¿cómo se puede tratar a nivel farmacológico, ¿no? Esta patología? Sí, voy a ello. Luz, me ha gustado mucho ver tu historia porque la verdad que no es infrecuente, de los casos que nos encontramos, por lo menos en consultas en una consulta monográfica de reumatología de osteoporosis, toda esta patología secundaria que muchas veces pasa desapercibida, pero que también tengo que decir de que a día de hoy, por lo menos en el ámbito hospitalario, el resto de especialidades están cogiendo una mayor concienciación y de hecho a nosotros nos envían muchas patologías, incluso de enfermedades de pacientes celíacos para hacerles un despistaje también por ese tema de mala absorción. Bueno, yo voy a la pregunta. Discúlpame, Ana, y quería dar las gracias a Luz. Yo creo que el tratamiento de la osteoporosis debe plantearse de una forma global, ¿eh? Incorporando medidas sobre el estilo de vida, sobre la alimentación, suplementación, que sé que Ana os hablará ahora de ellos y que me parece que es un papel clave en esta forma del abordaje de la osteoporosis. Pero si nos centramos en lo farmacológico, la elección que debemos hacer debe basarse, sí, en la eficacia, en la seguridad, en la coste-efectividad de los fármacos, pero es muy importante también tener en cuenta las características individuales de cada paciente. Nuestro objetivo al final es prevenir fracturas, con lo que la elección también debe incluirse el paciente y también debe incluirse el riesgo, estratificar el riesgo que tiene ese paciente en ese momento. Es verdad que tenemos fármacos como los moduladores de receptores de estrógenos o la tibolona, aunque en las consultas los que más utilizamos son dos grupos de familias, dos grandes grupos. Los fármacos antirresortivos, que por un lado se podría decir que frenan la pérdida de hueso, así a grosso modo, incluyen los bifosfonatos, que es el tratamiento de primera línea más costo eficiente en pacientes que tienen alto riesgo de fractura. Tenemos formulaciones orales, como el ácido alendrónico que mencionaba antes Luz, o el ácido risedrónico. Ambos tienen un muy buen perfil de seguridad, pero también son muy frecuentes en ellos tener efectos adversos digestivos, porque como alternativa tenemos un bifosfonato intravenoso, el ácido zoledrónico intravenoso. Otro antirresortivo también ampliamente utilizado es el denosumab. Es un anticuerpo monoclonal antirrancligando. Es un fármaco que también es muy eficaz en pacientes con muy alto riesgo de fractura. Se administra de forma subcutánea cada 6 meses, pero tiene un efecto adverso. Su principal efecto adverso está en la retirada del mismo, ya que una suspensión brusca podría dar lugar a un efecto contrario. De parar la resorción, podríamos tener un rebote de la resorción en el que además de perder masa ósea, podríamos encontrar fracturas vertebrales múltiples. Y el otro grupo muy usado de fármacos son los fármacos osteoformadores o fármacos anamóricos, que lo que hacen es aumentar la formación de hueso nuevo. Están especialmente indicados en pacientes con muy alto riesgo o riesgo inminente de fractura, como hemos dicho antes, que quedan las fracturas recientes. Perdón. En España disponemos de 3 fármacos anabólicos aprobados. 2 de ellos son análogos de la hormona PTH, la valoparatida
y la teriparatida, que es el que había recibido luz, mientras que el tercero es el romosozumab, es un anticuerpo monoclonal humanizado antiesclerostina, que lo que hace es tener una acción dual, es osteoformador y antirresortivo. En general, son tratamientos eficaces, bien tolerados, aunque no están indicados en todos los pacientes. Los análogos de PTH, por ejemplo, están contraindicados en pacientes que han recibido radioterapia sobre el hueso o que tienen un alto riesgo de tumores óseos. Y el romosozumab, en cambio, debe evitarse en pacientes que han tenido un evento cardiovascular mayor. Ahora sabemos y las guías más recientes apoyan que no todos los pacientes se benefician de todos los mismos fármacos por igual. Hay que individualizar al paciente, hay que individualizar, perdón, su riesgo de fractura. Así, en pacientes con muy elevado riesgo de fractura, la evidencia respalda el iniciar el tratamiento con un fármaco osteoformador y posteriormente se seguirá de un fármaco antirresortivo para consolidar un poco la ganancia ósea. Esta secuencia se asocia a mayores incrementos de densidad mineral ósea y una mayor reducción del riesgo de fractura que la secuencia inversa. Y yo creo que farmacológicamente, por mi parte, Pues entonces Ana Belén te la ha dejado votando, ella nos ha contado la parte farmacológica, a ti te toca el tratamiento no farmacológico, ¿no? La suplementación y qué podemos hacer con nuestros hábitos de vida para facilitar ese tratamiento de la osteoporosis. Vale, en principio nosotros la suplementación solamente la vamos a dejar en el caso de que haya déficit de alguno de los componentes, o sea, de calcio o de vitamina D. Por eso la recomendación es, a ver, el hueso va a precisar calcio y vitamina D, exposición solar, porque la vitamina D solamente con la dieta se absorbe aproximadamente un 10%, el 90% tiene que absorberse o sintetizarse a través de la piel con la ayuda del sol. ¿Vale? Aunque no haya sol, nos hacen falta los rayos ultravioletas, o sea que hay que hacer una exposición pues diaria de unos 10-15 minutos, que si no vendrán los dermatólogos aquí a encorrerme. No hace falta tirarse ahí como una lagartija al sol, no. Pero, y luego el ejercicio físico. Entonces, todo esto es necesario para mantener una musculatura adecuada y el equilibrio y la agilidad de un adulto, ¿vale? Con lo cual, se recomienda una dieta mediterránea. O sea, al final es la dieta de toda la vida la recomendable, con un aporte para un adulto entre 1000 y 1200 miligramos de calcio al día. Y nosotras lo calculamos con la calculadora Seion. Cualquier persona que ponga en internet calculadora Seion lo puede acceder. Y entonces las recomendaciones son esos alimentos que valora, que son leche, ¡ay, por Dios, que me atasco! Yogures o por cualquier derivado lácteo, detalla quesos, cualquier tipo de queso también viene detallado, el consumo diario o por semana. Pescados azules, da lo mismo frescos que enlatados. También tipo marisco, nos vale también el enlatado, verduras de hoja verde y legumbres y frutos secos. Nos vamos a los cardiosaludables, no vamos a pipas y cacahuetes preferiblemente, sino pues lo que son avellanas, almendras, nueces, ¿vale? Y en cuanto a ejercicio físico, sobre todo, también hay que adaptarlo siempre a cada etapa de la vida. No es lo mismo una persona joven que una persona que ya tiene 2 fracturas con 90 años, pero es preferible todo lo que puedan hacer dentro de ejercicios de cardio, fuerza y equilibrio. Sobre todo siempre adaptados, si pueden ser al aire libre mejor, por esa recomendación o que una parte sean dentro del aire libre, entre 20 y 30 minutos cada uno de ellos, o el que nos toque ese día, entre 2-3 días a la semana la realización del ejercicio. Y recomendamos ejercicios cuando no saben hacia dónde acudir, pues o de la SERMEF o de ReumaFit. Ana Belén, y esto en cuanto a los pacientes, una vez ya diagnosticados de osteoporosis, pero ¿qué podemos hacer en la prevención y sobre todo qué podemos hacer desde la infancia, ¿no? Con nuestros hijos para que puedan tener ese pico de masa ósea, pues el mayor que puedan generar, ¿no? Y que no tengan problemas o que tengan menos problemas en el futuro de osteoporosis o que estos pues aparezcan mucho más tarde si van ligados a la edad. Como población general sana, ¿qué podemos hacer para evitar? Vale, el pico se alcanzará hacia los 30-35 años. A partir de ahí
digamos que solamente ya o hacemos algo que mantenga o solamente se va a haber destrucción de huesos si no la mantenemos. Entonces, desde la SER sí que se lanzó una campaña que se llamaba Loco por mis huesos. Entonces, allí el objetivo es hacer hincapié sobre todo en construir ya desde la infancia el adquirir hábitos saludables, porque si no luego es mucho más difícil modificarlos. Y es lo mismo en practicar ejercicio físico. En este caso los niños suelen ser ejercicios de alto impacto, porque ellos sí que pueden realizar cualquier tipo de ejercicio. Eh, También pues esto de cardio-fuerza, pero sobre todo esto de alto impacto. Que sean también al aire libre. Ahora los niños, esto que hablábamos antes de por qué hay mayor detección en las fases previas, los niños últimamente con esto de las PlayStation y tal, salen mucho menos a la calle. Antes se jugaba más en la calle, hay mucha exposición solar. Entonces, sobre todo, que se evite el sedentarismo y más exposición solar de los niños. La dieta saludable adecuada con un adecuado aporte de calcio y vitamina D. Entonces sería de 1 a 3 años unos 700 miligramos de calcio al día. La recomendación de 4 a 8 años suele ser en alrededor de 1000 miligramos y de 9 a 18 años unos 1300 miligramos de calcio diario. Y evitar tabaquismo y consumo de alcohol, que cada vez se está viendo pues que, bueno, el tabaco a lo mejor no, pero el alcohol sí que el consumo es cada vez más precoz. Ujú. Luz, en tu caso, el tema del ejercicio físico es algo que puedes realizar. Hablaba Ana Belén que los pacientes en cualquier caso tiene que ser adaptado. Tú nos has comentado antes que has tenido varias fracturas, entonces, claro, entiendo que no puedes hacer cualquier ejercicio físico, pero igual sí que puedes hacer algo adaptado que te pueda o que hayas sentido que te ha ayudado, ¿no? O incluso a recuperarte de esas fracturas. Bueno, yo lo que no os he comentado antes es que también tengo fibromialgia y fatiga crónica. Entonces, pues estoy muy limitada en todo, vamos. Pero bueno, ahora mismo estoy yendo 2 veces a hacer aquagym. Intento pasear todo lo que puedo, que no es mucho, pero lo hago. Y ahora estaba pensando en apuntarme a hacer ejercicios un poquito de fuerza. Lo que pasa que me rompí la muñeca y, bueno, pues, operación, tal. Lo Eso, típico, ¿no? Que planificamos y luego la vida. eso. Pero Pero bueno, bueno, sí que es muy importante, ¿no? El poner la actitud y al final es como pues lo que decía Ana Belén, cada uno dentro de sus capacidades, el poder mantener estos hábitos de vida saludable, que no hace falta que todos corramos 6 kilómetros, puedes salir a pasear 15 minutos, pero por lo menos no quedarse sentado en un sofá sin hacer nada sí. de ejercicio, porque eso sí que va a suponer un problema de salud y puede incrementar los riesgos de la De todas osteoporosis. formas, a mí cuando me plantan que tengo osteoporosis, nadie me habla ni de dietas, ni de que tengo que hacer ejercicio, o sea, nada. Simple y sencillamente me hablan de mi osteoporosis está severa, me dicen que me tengo que pinchar todos los días, tampoco me explican mucho más y claro, te quedas así. ¿Y ahora qué, no? Y bueno, pues, pero eso, que en mi caso, yo no sé, en mi caso te digo que ninguna información, cero información. Pues por lo Mm. que me he ido informando, por las asociaciones y por lo que voy leyendo, pero Mm. Luz. Bueno, es cierto, ¿no? Yo lo decía al principio, que sigue siendo una enfermedad que es bastante conocida y desconocida, ¿no? Es como que conocemos el término osteoporosis, pero igual no tenemos la educación en salud a nivel de población general como para hacernos frente a ella o como para prevenirla. Y aquí es verdad que enfermería tiene un papel fundamental, ¿no? Yo lo decía al principio cuando introducía a Ana Belén con esa consulta monográfica, que seguramente fuera a dar mucha envidia y que ojalá existiera en muchos más sitios en España, ¿no? Y en el mundo en general, porque sería una labor muy importante, porque ellas sí que cuando os llega un paciente, pues todo esto complementario, ¿no? Lo trabajáis mucho con ellos, entiendo. Luz, yo en ese caso particular, que sea un paciente con patologías y con dificultad para, según pues eso, actividades de agua, como estás haciendo, porque el peso del cuerpo es menor y suelen ser más sencillas, y sobre todo desarrollo de miembro inferior. Si desarrollamos pues, bicicleta, pedales, algo de este estilo, para que sea lo que son cuádriceps el que más peso soporte y intentar descargar esa espalda lo más posible. Y estiramientos, porque también hay muchas veces que por dolor
se cogen hábitos o malas posturas y hay muchas veces que no es la fractura, sino que es, y lo digo también porque yo también soy una paciente, yo también tuve una fractura y entonces hay mucho dolor de espalda secundario post-fractura que no tiene que ver con la fractura, sino pues porque posturas antiálgicas que he escogido por dolor, entonces hay que hacer también mucha rehabilitación, mucho estiramiento. Entonces no hay que hacer, no es fuerza de levantar 100 kilos, no, sino esas piernas tienen que fortalecerse de manera que sean ellas las que hagan el esfuerzo, que esa columna se ha quedado más débil, ¿vale? Y bueno, en cuanto a la pregunta que me habías hecho, Ana, entonces, en un paciente que nosotras ya nos llega diagnosticado, que ya sabemos que tiene osteoporosis o llega con fracturas, pues lo que hemos hablado, vamos a hacer la determinación de la ingesta del calcio. En el momento que sabemos con la calculadora Seion que lo hace correctamente, le decimos que tiene que mantener esa dieta que lleva. Si la ingesta es por debajo de 1000, vamos a explicarle y vamos a entregar un soporte en papel de los alimentos ricos en calcio y vitamina D, tanto por grupo de alimentos como por alimentos específicos por 100 gramos, o sea, calcio que tiene cada alimento por 100 gramos de alimento. Y así, porque hay gente pues, que no le gusta la leche o no le sienta bien, que pueden ser también las leches que ahora mismo son bebidas vegetales porque llevan el calcio añadido, entonces les damos opciones. Pues no me gusta el yogur, pues bueno, pues tienes que no hay, bueno, también hay que ver que tengan otras patologías porque les podrás dar natillas o flanes, pero si son diabéticos, pues los tendrán que hacer en casa con edulcorante. Entonces, pues bueno, hay que jugar con ellos un poquito con opciones, pues o el fruto seco o tipo de queso, si ya tienen hipercolesterolemia, pues ya no nos podremos ir a quesos más curados, dependerá. Vamos a valorar el ejercicio que realizan y siempre vamos a hacer una recomendación personalizada. Si hacen suficiente ejercicio, pues ya está. Bailar es algo que también hace la gente mayor y que les podemos recomendar y además socializan y se lo pasan bien. Luego vamos a reforzar siempre si ya los llevamos en la FLS, como vamos a hacer el seguimiento durante 2 años, siempre vamos a poder detectar rápidamente las caídas, pero aún así siempre vamos a incidir en las medidas de protección anticaídas, con lo cual, que son que tengan la vista bien graduada, que haya buena iluminación, sobre todo nocturna, que no se suban a alturas, que eso nadie lo hace, hasta que les recuerdas que no hay que subirse a taburetes, ni para cambiar bombillas, ni para cambiar cortinas, ni para limpiar las baldas de la cocina. Ay, eso sí, pues no, que lo haga alguien más joven, que está más ágil, puede saltar y no se va a caer y se va a fracturar. Que lleven calzado adecuado, si puede ser zapato cerrado y con una suela antideslizante para que no se nos vaya la zapatilla en casa. Evitar alfombras o suelos resbaladizos, que es mejor que tengan, si es posible, adaptar una ducha con un taburete que una bañera y, si es preciso, cuando salgan a la calle, que siempre utilicen apoyos si los necesitan, si tienen problemas de estabilidad, que bajan escaleras, que se sujeten a la barandilla, que falla el pie, se van a poder sujetar, o si necesitan bastones, que a veces son señoras pues que eso les parece como de señora mayor, bueno, pues ahora están usando los bastones de trekking o lo que quieran, o los andadores, o lo que necesiten, pero que utilicen algo con lo que no vayan a impedir el poder llegar a caerse. Entonces, en aquellos que también les estamos haciendo el seguimiento durante 2 años, que no por no estar incluidos en la FLS no les hacemos seguimiento. Si llevan tratamiento, lo que hacemos es menos tiempo. Más que nada porque no somos ilimitadas, solo somos 2 y no nos da para más. Entonces, en aquellos que no son de la FLS, les hacemos un seguimiento durante 1 año para valorar la adherencia. Entonces, siempre vamos a valorar esa adherencia con qué tratamiento están tomando, que nos relaten ellos lo que toman, cómo lo están tomando, cuándo lo están tomando, si hay olvidos. Y además estamos revisando siempre las dispensaciones que nos salen en la historia de la farmacia, porque a mí, aunque alguien me diga que lo toma religiosamente, pero no lo está comprando, pues algo no me cuadra. Entonces, Esto es algo que Anabel nos quería preguntar también, ¿no? Porque muchas enfermedades reumáticas, al ser crónicas, nos encontramos que la adherencia al tratamiento en algunos casos es complicada, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de pacientes que entran en remisión precisamente porque siguen tomando ese tratamiento,
pero bueno, deciden cómo se encuentra mejor dejarlo por los miedos que tenemos a cuando tomamos un tratamiento crónico, esos efectos secundarios, ¿no? Etcétera. Quería preguntaros si esto también sucede con la osteoporosis, si nos encontramos con problemas de adherencia al tratamiento. Y ahí, Sara, cuando nos has hablado de los tratamientos a día de hoy, ¿no? Que tenemos un arsenal pues bastante importante con respecto a lo mejor hace una década o incluso un poquito más de tiempo, ¿cómo esos efectos secundarios, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que la gente no tenga miedo? ¿Cómo podemos hacer que ellos sepan que los médicos y las enfermeras vais a controlar para que no haya efectos secundarios graves, ¿no? Que no pasa nada porque tomen un tratamiento crónico. Pues lo controlamos, ¿eh? O sea, es verdad que lo de la adherencia al tratamiento de la osteoporosis es baja. Existe un gran número de abandonos y ahí yo creo que la consulta de enfermería tiene un papel muy importante para asegurar la adherencia porque tiene mucha más accesibilidad que nosotros. Pero tú cuando vuelves, la mitad de los pacientes no se lo han tomado, por lo que dices, por miedo a efectos adversos, incluso ni lo han llegado a empezar. Entonces, como bueno, yo creo que la solución es la educación para la salud, lo que le puede explicar o bien enfermería o bien nosotros, que es verdad que nosotros vamos siempre más apurados de tiempo y vamos más rápidos, para eso es básico. Y prevenir un poco. Nosotros tratamientos con los análogos de PTH, pues hacemos control analítico mes y medio o a los 3 meses para controlar el calcio, entonces les decimos que va a estar muy controladito. En el tratamiento con los antirresortivos les mandamos igual, les explicamos todo el tema de la necrosis mandibular, los riesgos que existen, lo que no existen, las recomendaciones, les mandamos a hacer revisión previa antes de empezar. Entonces yo creo que lo básico para poder afrontar y esto es la educación para la salud, explicarles muy bien el tratamiento y explicarles la eficacia y la utilidad del mismo, porque en otras patologías reumáticas, en una artritis reumatoide, cuando tomas un tratamiento y entras en remisión, el paciente sabe lo que es estar mal y sabe cómo ha mejorado con el tratamiento. Luego ya si lo dejas es otra cosa, pero en el caso de la osteoporosis, en la prevención primaria, hacer que el paciente, explicarle la necesidad de tomar un tratamiento para disminuir el riesgo de una fractura que no ha tenido, muchas veces estás explicándole y el paciente es ya, pero ¿y esto para qué? Ujú. Y no se lo toman. Y en cambio, cuando vuelven luego con la fractura, dicen: "Uy, pues me lo he empezado a tomar ayer". Y dices: "Vale, pero Ya. lleva una temporada prescrito y te lo has empezado a tomar después de la fractura". Incluso cuando ven la fractura, cuando la tienen, se asustan, por así decirlo, notan la clínica, empiezan a tomarla, pero luego con el tiempo se les va la preocupación porque no le da clínica. Entonces, Ujú. yo creo que ahí la enfermería juega un papel importantísimo en la Sí. adherencia. No sé qué opina Enfermería, Ana Belén. sí, enfermería juega un papel fundamental y os iba a decir también desde las asociaciones de pacientes luz, también jugáis un papel fundamental porque al final muchas veces, te fías más de una persona que está pasando por lo mismo que tú, ¿no? O lo que decía Sara, a mí me han dicho que me tome esto, pero como no se me ha llegado a romper nada y a mí no me duele nada, ¿cómo me lo voy a tomar? Pero claro, si hablo con una persona que ha sido diagnosticada y que ha tenido un caso en el que se fracturó, etcétera, me veo como reflejada a espejo y digo, ostras, que me puede pasar eso mismo, ¿no? Y a lo mejor también es el punto gatillo de que haga caso al profesional sanitario y me empiece a tomar lo que me ha recetado. No sé, en tu caso, haz un poco de publi, ¿no? De ese recetar asociacionismo y qué es lo que aportáis, ¿no? Como paciente, ¿qué te aporta estar en una asociación de paciente? Te aporta mucho, mucho. Yo ya he contado que yo, mm, por parte médica, he tenido muy poquita información, muy poquita. De enfermería nada, cero. O sea, y médica pues es, tienes esto, te tienes que pinchar todos los días y ya. Y bueno, pues de las asociaciones, pues claro, vas leyendo cosas, vas hablando con gente y es de donde estoy sacando mucha información, muchísimo. Para mí es fundamental, vamos. Tanto esta como pertenezco a otra también de fibromialgia y para mí son Esto lo fundamentales. decimos, ¿no? Siempre nosotros que no nos cansaremos de recetar asociacionismo, porque al final hacen una labor social fundamental. También Ujú, nos recuerdo, creo que ha sido Ana Belén cuando hablaba de lo de bailar, ¿no? De socializar, de ujú. salir, de estar con gente. También esto es importante, ¿no? Cuando tenemos una patología crónica y tenemos unas limitaciones, el que haya personas que puedan empatizar, porque a veces por mucho que nuestro entorno, nuestros familiares, amigos y demás,
quieran empatizar, es difícil porque no están pasando exactamente por lo mismo que nosotros. Así es. Y luego pues haces chat con la gente, haces cursos y luego pues de los cursos sale un chat y ya pues bueno, vas hablando y te cuentas, pues mira, yo tal, yo cual, no sé, y Mm, está bien, ¿eh? Pues ahora, por ejemplo, he estado en un balneario con gente que tiene las mismas patologías que tú, que hablas, que está muy bien. mm. Una Bueno, forma no sé. Sí, de perdona, Luz. estar y tal, que está muy bien. Mm. Lo Os iba a recomiendo. decir que nos están felicitando por el chat, bueno, os están felicitando por el chat y agradeciendo pues toda la información que estáis dando hoy. Y también nos están preguntando a nivel prevención, que es verdad que no hemos hablado mucho de las pruebas de prevención y por aquí surgen dudas de cuándo se debería hacer una densitometría y a quién, ¿no? Y luego también, bueno, nos ha llegado una pregunta que es un poco más concreta, pues de una persona a la que le han diagnosticado su odontólogo una osteoporosis severa en la mandíbula superior. Es una persona que tiene 74 años y entonces, bueno, nos dicen que qué prueba o analítica le aconsejaríais para ver si esa osteoporosis es únicamente en la mandíbula superior o puede ser algo más grave, afectar en otras partes del cuerpo o solo, aquí esto ya lo añado yo, ¿no? Solo con que esté en esa mandíbula superior debería de ir a lo mejor a un especialista en reumatología para que pudiera valorar esa osteoporosis y no quedarse únicamente en el diagnóstico del odontólogo. Vale, a ver, empiezo por las dos. La primera era de densitometría, ¿no? Sí, ¿a quién? O sea, es como la prueba ansiada, ¿no? Yo creo muchas veces cuando nosotros hablamos de las pruebas de osteoporosis a determinada edad, sobre todo en perfiles de mujer, ¿no? Es como que queremos que nos hagan una prueba de densitometría para ver cómo estamos, ¿no? Por el miedo a esa osteoporosis que pueda aparecer en la menopausia, ¿no? Ligada a este periodo. ¿Qué perfil de paciente debería hacérselo? Porque no sé si es recomendable para todo el mundo a partir de cierta edad o para unos perfiles determinados, o si hay otras pruebas que pueden hacerse otro tipo de análisis para poder, bueno, pues tener esa prevención de la osteoporosis o poder ver un poco cómo está la osteopenia en caso de que la haya. Vale, pues es verdad que con la densitometría no existe un consenso en las guías de cuándo pedirla y cuándo dejar de pedir, pero lo que están de acuerdo todas es en que no se debe pedir de forma indiscriminada, de forma a toda la población. Eso no, sino tienen que ir dirigida a las personas pues, que tú creas que tienen un mayor riesgo de fractura y sobre todo a las que tú creas que el realizarla te va a cambiar tu decisión clínica. Hay autores, hay guías que recomiendan hacer una densitometría ósea a todas las mujeres por encima de 65 años. Con los varones no queda muy claro si son 70 o no se pone de todo de acuerdo. Pero lo que sí que están todas las guías también de acuerdo es que varones y mujeres deben hacerse cuando existen factores de riesgo. Es decir, la edad es un principal factor de riesgo, también antecedentes familiares de fractura, hábitos tóxicos, osteoporosis secundarias, como las malabsorciones, por ejemplo, o tratamientos, o pacientes que vayan a emplear tratamientos que sean osteopenizantes. También hay algunas guías, no todas, pero hay algunas que recomiendan utilizar esa herramienta que dijimos antes, ese FRAX, para diferenciar a aquellos pacientes que se podrían beneficiar o que tienen más riesgo y se podrían beneficiar de una realización de la densitometría. Pero es verdad que no hay una valoración estándar, es sobre todo pacientes que tú creas que tienen más riesgo, mujeres mayores de 65 años, porque una densitometría no tiene el mismo valor cuando se le hace a una persona, por ejemplo, con 57 años, esa T no tiene el mismo valor que si se le hace a una persona con 20 años más, con 70. Cambia el riesgo de fractura también por otros factores como la edad. O sea, que no Mm. solo es densitometría, también incluyen otros muchos factores clínicos. Ana Belén, antes cuando nos has hablado de hábitos de vida saludable, ¿no? Y de lo que se recomendaba sobre todo en el plano de la alimentación, nos has dado algunos ejemplos, pues como los yogures, la leche, derivados lácteos, etcétera, pescado azul, pero también nos preguntan si hay algún alimento que se debería de evitar en cuanto a la osteoporosis. A ver, más que, a ver, bueno, como alimento como tal, evitar no es necesario, siempre todo tiene que ir con moderación. Lo que hay, bueno, sustancias como tales, alcohol y tabaco. Ujú. Eso sí que impiden lo que es la absorción de calcio, pero no son alimentos. Entonces, lo que sí que hay son alimentos que van a impedir la absorción de calcio. Entonces, si uno los consume, tiene que tener en cuenta
que van a necesitar una suplementación de un mayor aporte de calcio en la dieta, como son el café, el cacao puro, las bebidas carbonatadas, ¿cómo se llama? El exceso de sal, el exceso de proteínas, azúcares refinados, así que cuidado con los alimentos ultraprocesados, embutidos por el exceso también de grasas, y luego pues eso, presencia de oxalatos y fitatos en la alimentación. Eso sería básicamente. Pero no es que no haya que comerlos, que porque alguien se beba la leche con café, no, nosotras no lo retiramos, porque claro, si te bebes 10 cafés al día, pues bueno, pues es todo dentro de un consumo moderado y dentro de, pues si por eso van a dejar de beber leche, pues no, que se la beban y que le echen un poco de café. Si ya lo que Yo le hacemos digo a es Ana Belén que si te beber, bebes 10 cafés al día, pues igual tu eso, problema no es la claro, el absorción problema es que de calcio, igual ya no tienes... es saludable el café. Por eso es a lo que voy, y que da igual el calcio que comamos, que es que no lo vamos a absorber con esa cantidad de café. Por eso que es a lo que voy. No es que haya alimentos permitidos o no permitidos, sino dentro de la moderación y sabiendo que esos alimentos van a impedir la absorción de calcio. Mm. Pues si os parece, lo vamos a dejar aquí porque nos estamos llegando ya casi a las 6 de la tarde. Os habíamos dicho que íbamos a estar una horita, así que yo voy a respetar los tiempos, sobre todo de cara a nuestras ponentes que de una forma muy generosa pues nos han dado este ratito de la tarde en el que nos han contado pues todo su conocimiento y Luz ha compartido con nosotros su experiencia personal. Si os parece, os voy a pedir esto que se lleva mucho, ¿no? De un titular o que me hagáis un pequeño resumen, ¿no? Del mensaje para llevarse a casa a quien nos haya seguido en el webinar o lo vea a posteriori. ¿Alguna cosa que queráis decir para cerrar? ¿Algún comentario de algo que nos hayamos dejado o alguna recomendación que sea muy importante, que os parezca muy importante? No sé quién queréis empezar. No sé, como veáis. Venga, Sara, tú. No, yo creo que la osteoporosis es una enfermedad muy importante, es muy prevalente. Muchas veces, al ser silente, pasa, no solo que pasa desconocida, sino que pasa desapercibida. Yo, además de lo de Ana Belén, yo quiero dar importancia al calcio, la vitamina D y al fosfato, que nosotros en la consulta siempre vemos los fosfatos, aunque no entren tanto en la dieta, no sé si los tienen en cuenta. Pero como así mensajes claves, que es necesario una buena prevención primaria, una prevención secundaria, una individualización del tratamiento, un tratamiento precoz con una estratificación del riesgo que va a ser más precoz, más potente y más personalizado, con lo que así logramos reducir sobre todo el riesgo de fractura, que a la larga lo que nosotros queremos no tratamos densitometrías, lo que tratamos definitivamente es ese riesgo de fractura, es reducir ese riesgo de fractura. No sé, Ana Belén. Pues eso, es básicamente lo mismo, que como no da sintomatología y ya no solamente la osteoporosis, sino que es que hay una cantidad muy grande de fracturas que se dan en osteopenia. Entonces, que no hay que esperar a que tengamos sintomatología, sino a tener esos hábitos saludables y si no se tienen, pues empezar a corregirlos con ese aporte correcto de calcios y vitaminas D, ejercicios diarios o al menos todo el que se pueda dentro de eso, que son 20-30 minutos al aire libre, 2-3 días por semana mínimo, fuera tabaco, alcohol, si puedes quitarse de completo y si no, pues lo más moderadamente posible y que siempre, pues ya lo veis, añadir una enfermera a una consulta de reumatología, yo creo que es una eficiencia garantizada, pues porque somos más accesibles en tiempo de consulta, vosotras siempre estáis con unas citas mucho más estrictas y con los tiempos mucho más controlados que lo que podemos tener nosotras dentro de que las tenemos telefónicas. Tenemos siempre un rato delante y detrás de las consultas para tener llamadas a demanda. Es verdad que somos muy difíciles de contactar porque siempre tenemos alguien que ya ha llamado, entonces siempre nos dicen que es difícil contactar, pero no es que no estemos, es que alguien ha llamado primero. Entonces, que si puede ser esa prevención desde la infancia, ya vamos sobre seguro, porque ya no es una fractura, sino el riesgo que conlleva esa primera fractura durante esos 2 primeros años,
el riesgo de refractura es muy alto. O sea que es que nunca se va a dejar de tener que tener cuidado. Luz, terminamos contigo. Pues nada, que ojalá lo viese alguien que tuviese poder de decisión y cundiese el ejemplo de tener así una consulta como la de Ana Belén. Sería fabuloso, vamos. Pues Falta nada, eso es algo que siempre reivindicamos, ¿no? Desde la Sociedad Española de Reumatología, cuando nos reunimos con la administración, siempre reivindicamos el papel de la enfermería en los servicios de reumatología, ¿no? Ese papel especializado. Y como yo decía, este es el último webinar del año, se acercan las fechas navideñas. Vamos a escribir en esa carta a los Reyes Magos el que haya consultas monográficas de osteoporosis en muchos más centros de España, como existe en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, y que pueda haber más enfermeras como Ana Belén que puedan atender a pacientes y que luego, bueno, pues desde las asociaciones también los pacientes lleguen y se pueda seguir dando visibilidad a esta patología de la que la mayoría de la población conocemos el nombre, pero que realmente pues no en educación sanitaria y en conocimiento sobre ella pues todavía falta mucho por hacer. Aunque escribamos la carta de los Reyes Magos, desde la SER vamos a seguir trabajando por si acaso para que esto sea así, y yo os agradezco muchísimo pues que hayáis compartido con nosotros y con todas las personas que han estado ahí. Os recuerdo que lo vais a poder volver a ver porque se va a quedar grabado. Agradezco de nuevo a ECOS, a FOEMO y a Reumas el habernos ayudado a organizar este webinar, y en general pues toda la labor social que hacen con los pacientes con enfermedades reumáticas, porque llegan allí donde los profesionales pues por tiempo y por otro tipo de circunstancias no llegamos. Y nada, muchísimas gracias, doctora Sara García Carazo, Ana Belén Gil, enfermera de esa consulta monográfica que tanta envidia ha suscitado, y Luz Álvarez, gracias por contarnos y por ser tan generosa de compartir tu experiencia. Nos veremos en otro seguro, porque se han quedado cosas en el tintero, así que si me dejáis, os volveremos a convocar. Cuando Muchas queráis. gracias a vosotros. Gracias a vosotros.